La paradoja de un viajero, donde la lógica no siempre es la respuesta. Bendiciones para todos, un gran abrazo, a donde quiera que nos estén viendo, la gracia, el favor y la plenitud de Dios sea sobre sus vidas. Bueno, hoy tenemos una sorpresa, tenemos unos invitados de lujo, una bendición para nosotros y sé que para toda la audiencia será una gran bendición escuchar sus experiencias, sus impresiones, todo lo que ellos han estado viviendo en estos últimos años. En la palabra de Dios dice, en el libro del profeta Daniel, dice esta palabra: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Dice, conviene, es conveniente que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bueno, y eso es lo que queremos en este día. Queremos presentarle una pareja de gran bendición para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. Me puse esta franela a propósito porque vienen de Chile. Bueno, bendiciones, Coli, bendiciones, Rafael. Buenas noches, mi apóstol. Bueno, mi nombre es Dignoris Aranguren, la famosa Coli aquí en la iglesia. Para nosotros es de verdad un privilegio y un placer compartir con ustedes nuestra experiencia de haber emigrado de nuestro hermoso país. Y bueno, aquí estamos para conversar. Buenas noches, mi apóstol. Bueno, mi nombre es Rafael Mendoza. Para los que no me conocen, también esperamos que sea de gran bendición esta entrevista para aquellos que todavía siguen ligados al ministerio, se sigan levantando y que entiendan y comprendan que cumplir principios bendice al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Así es. Amén. Bueno, qué bendición. Bueno, vamos a comenzar con el principio. Vamos a comenzar. ¿En qué tiempo llegaron ustedes a la iglesia? Si recuerdan, en el caso de Coli, luego Rafael, ¿en qué tiempo, cuántos años tenían cuando llegaron? Bueno, yo hoy estaba arreglando mi cuarto. Ajá. Y entre eso encontré mi foto de mi bautizo. Mi bautizo fue en julio del 2008. Tremendo. Pero yo recuerdo que yo hice mi encuentro en el 2007. Yo recuerdo muy bien porque yo fui no sé si usted recuerda, mi apóstol, que yo fui una que era muy renuente al bautizo. Entonces, yo llegué en la iglesia en el 2007, tenía aproximadamente... Sí, me acuerdo que estaba renuente, estabas totalmente renuente. Sí, yo tuve que esperar que pasaran varios encuentros para poder bautizarme, recuerdo. Y bueno, mi bautizo fue en julio, si no me recuerdo, el 15 de julio del 2008. Fue que me bauticé. ¿Qué edad tenías cuando llegaste aquí? 17 años. Yo tenía 17 años cuando llegué aquí. ¿Y tú, Guerrero? Tenía 21 años cuando llegué, mi apóstol. 21 años. ¿Qué año era exactamente? El 2011. 2011, unos años después. Unos años después, sí. Qué bendición. Yo soy de la camada del pastor, ¿cómo que se llama? El de Pavia. De John Campos. De John Campos. ¿Llegaste qué? ¿A través de una célula? Sí, a través de una célula que me invitó el bendecido. En tu caso fue una célula. Sí. ¿Y tú también? No. Ya vamos a ver, pero tu caso fue una célula. Quiero que me cuentes esa experiencia. Sí, el bendecido yo lo conozco por así del barrio y él me invita. No, vamos por una reunión. Cuando fuimos era en su casa, un rancho que tenía en Tierra Prometida. Todavía no había comprado la casa de 50,000 pesos, de 50,000 bolívares. Todavía no la había comprado, entonces él me dice, no, una célula, yo tiendo a la iglesia. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no me dijiste que era para esto? Le dije, yo sabía, no vengo, le dije. Entonces, me acuerdo que él dio la palabra ese día y me gustó. Me dice, el domingo te paso buscando. Y yo, bueno, está bien, le dije yo. Cuando yo me esperaba una iglesia pequeñita, cuando yo llego aquí el día domingo, mi apóstol. Bueno, también tuve varias peleas con él porque yo me paré tarde ese día, que nunca me levantó tarde, y le dije, si quieres me espera, si no te vas. Y él me esperó y todo eso. Cuando me trae aquí, yo quedé sorprendido. Me impactó de una vez, solamente estaba esta ala, cuando yo llegué aquí. Todavía estaba esta ya hecha, no se había tumbado la pared. No se había tumbado la pared. Y de verdad yo quedé impactadísimo con la iglesia. De ahí me quedé enamorado y cuando me dijo para el encuentro yo no lo pensé dos veces. Qué bendición.
No lo pensé 2 veces y vine al encuentro, hice todas mis clases. Me acuerdo que en la última clase cayó un palo de agua y me vine a pie desde 5 de julio hasta la iglesia. Qué Aquí llegué tremendo. como un pollito mojado. Qué tremendo. Pero vi mi clase Qué tremendo. Y te bautizaste. y me bauticé. Después hiciste escuela de liderazgo. Toda. Todo. Incluso cuando había unos pastores que llegaban tarde, yo daba las clases por ellos también. Qué bendición. Yo me colaba, yo decía, yo puedo, yo la doy, decía yo. Qué Y bendición. daba las clases. Y luego lideraste células. Ah, sí. Teníamos, bueno, cuando nos hicimos novios, yo tenía 2 células, después empezamos a tener 3. Qué bendición. Hacíamos células jueves, viernes y sábado. Qué bendición. O sea que recorriste toda la senda completa Completa. hasta ser un líder de la iglesia. Sí. ¿De ustedes quién llega primero? De nosotros llega mi hermano José. Llega bueno, Jo- José es mi papá espiritual. José es tu padre Sí, espiritual. José es mi papá espiritual. Bueno, José nos invitaba a la iglesia regularmente y yo también iba a una célula del que ahorita recuerdo. Pero a él no le gustaba que yo fuera porque yo le saboteaba la célula a mi hermano. Porque era, como le digo, pues, yo vine así como usted el apóstol, que por ejemplo usted venía a una iglesia católica, usted hizo se bautizó, Ah. hizo la primera comunión, Todo. yo también hice todo. Pero ¿por qué yo llego aquí a MSM? Porque, apóstol, uno tiene como la necesidad de Dios, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que yo hice mi confirmación, ¿verdad? Y recuerdo que hubo un encuentro en la iglesia católica, pero por llegar tarde, por no pagar algo del encuentro, a mí no me permiten hacer Tremendo. el encuentro. Tremendo. Entonces yo recuerdo que aquí hubo una convención, apóstol. No me acuerdo quién estuvo, apóstol. Y mi hermano me dice que viniera y yo vine. Eso fue la primera vez que yo, porque yo iba a la Fue en el célula. marco de una convención. Fue en el marco de una convención. Pero no me recuerdo muy bien. Mi hermano José sí debe recordar quién fue el invitado que estuve en ese tiempo. Y bueno, mi hermano me invitó y yo vine, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba sentada como en la 4ª, 5ª fila, más o menos. Y yo sentí que esa persona que me estaba predicando era a mí. Qué tremendo. Porque, como yo le digo, pues cuando uno dice, no, yo soy de la iglesia católica, es como uno pone como un muro, Sí. ¿verdad? Yo tenía ese muro colocado y él me dijo a mí eso. Él me dijo que quitar el muro que yo tenía, que dejar ese corazón de piedra que tenía y que dejara que Dios fluyera en mí, que Dios tratara conmigo. Y yo recuerdo esa vez, apóstol, no sé, a mí me tocó el Espíritu Santo, yo estaba tan llena de paz, de verdad, muy llena de paz. Y ya el otro día mi vida era diferente. Yo nunca había Impresionante. experimentado en iglesia católica, yo nunca había experimentado sentir Dios, pues sentir el Espíritu Santo. Yo nunca había experimentado eso. Esa transformación. Sí, a mí no sé, yo estuve ahí, sentí que me habló a mí, no sé qué pasó. Y yo recuerdo que ya el otro día yo no era la misma. Qué Ya el tremendo. otro día mi hermano me decía algo y yo era ya más sediente a venir a la iglesia, a ir a célula y no saboteársela, a eso. Sí, y a mí algunas veces yo digo, bueno, yo lo tengo que contar porque no me da vergüenza, de verdad, me da mucha vergüenza decirlo, pero esa fue mi experiencia. Una etapa pues. así de tu vida. Y bueno, yo hice el encuentro, ¿verdad? Para bautizarme, recuerdo que usted dijo, ¿quién no se va a bautizar? Y yo fui la única. La apóstol. única, la única. Y usted llegó y me dijo, tú no has entendido todavía, me dijo usted. Y yo tuve que esperar, para bautizarme, tuve que esperar 2 encuentros. 2 encuentros más. Porque yo recuerdo que en ese tiempo los encuentros creo que eran cada 6 meses o cada 8 meses. Yo recuerdo que los encuentros del año eran 2 encuentros que se hacían. Y para poder bautizarme tuve que esperar 1 año. 1 año. 1 año. Y bueno, me bauticé, hice toda mi escuela, porque yo a pesar que no me bauticé, yo hice toda mi escuela. Yo recuerdo. Yo hice toda mi Yo recuerdo que tú escuela. seguiste el proceso sin bautizar. Sin bautizarme, yo hice todas mis escuelas, tenía mi célula. Yo recuerdo que cuando yo tenía mi célula me bautizaron con uno de mis discípulos. Qué bendición. Pero eso fue mi rebeldía en ese tiempo. Pues yo tenía, usted dijo, O sea que tú te estás bautizando con hijos espirituales tuyos. con hijos espirituales míos, porque usted dijo, bueno, Dios te lo revelará, sierva, recuerdo que usted me dijo. Y bueno, yo hice todo mi proceso, me gradué de líder, tuve mis células, mis hijos espirituales, algunos que están aquí. Todavía están en la iglesia. Sí, hay una que es del pastor, el pastor Edison, es una de las principales del pastor Edison. Y bueno, hay otras que están en otra iglesia, pero están. Están perseverando. Sí, Están hay otras, perseverando. pero que están Qué perseverando. bendición, qué bendición. Bueno, saben que una de las cosas que a mí más me
me pegó cuando las personas me decían que orara para que se iban a ir del país. Era que yo estaba enviando prácticamente todos los líderes que habíamos graduado a través de los años, muchos líderes buenos que ganaban personas para Cristo, que trabajaban en el proceso de consolidación de las vidas. Y yo decía, Dios mío, ese liderazgo. Pero bueno, yo decía, para algo será que Dios está sacando ese liderazgo por ahí. Porque yo me recuerdo que siempre de que la iglesia, cuando nace, Jesucristo le dijo, irán a Jerusalén, toda Jerusalén, después irán a toda Judea, después irán a Samaria y después irán a lo último de la tierra. Y ellos se quedaron solos en Jerusalén, no salieron. Y la iglesia de Jerusalén creció mucho. Y parecía como que ellos no iban a moverse de allí. Y por poco el evangelio muere en Jerusalén, y todos ellos iban a envejecer, iban a morir. Pero entonces Dios tuvo que permitir la persecución. Y cuando vino la persecución, entonces ellos tuvieron que huir. ¿Y a dónde huyeron? A Judea. Y luego huyeron a Samaria. Y después en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles dice, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. O sea que se hizo como dijo el Señor. Y esta iglesia tiene un nombre profético porque es misión cristiana. ¿Para qué? Para el mundo. Después fue que yo comprendí, yo dije, Dios mío, lo que pasa es que esa parte del nombre de la iglesia que es profético debía cumplirse. Y de alguna manera, pues, Dios sacó mucha gente de esta iglesia al mundo, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Alemania, a los Estados Unidos. Y una cosa yo sé, que los hermanos que fueron bien formados en esta congregación, y si están asistiendo a alguna congregación por allí, son de gran ayuda y de gran bendición para esos pastores. O sea, y de hecho lo he sabido, por lo menos hay un pastor de los Estados Unidos que es amigo personal ahorita, porque varios de aquí se congregan con él. Y él admira a los hermanos de esta iglesia. Admira la formación que llevaron de aquí. De hecho, está trabajando con los libros de la iglesia, porque por la formación que él ve en ellos. Así que yo estoy seguro que ha sido su experiencia. Ahora, cuéntenos un poquito cómo fue su encuentro de noviazgo, luego su matrimonio, aquí en la iglesia, todo eso fue aquí. Sí, nosotros pertenecíamos a la Academia de Intercesión. Ahí fue donde yo vi a Rafa. Ajá. Pero Rafa creía que yo tenía un hijo porque yo andaba siempre con mi sobrino. Ajá. Y bueno, yo recuerdo una vez que el pastor Ismael me dice, sierva, te toca predicar en la academia el sábado, es a las 4 de la tarde. Yo le digo, pastor, pero es que yo tengo que trabajar. Bueno, después que salga del trabajo tienes que predicar, te toca predicar en la academia. Y esa fue la primera vez que yo conversé con Rafa. Y yo recuerdo que yo prediqué que para Dios no hay nada imposible. Ajá, el Dios de lo imposible. Entonces, bueno, él llegó y me dijo, ¿cómo fue que me dijiste? No, ella predica, todo muy chévere, ¿verdad? Entonces yo no tenía el número de ella, pero había el grupo de la Academia de Intercesión. Me robé el número. Dije, hay que arrebatar. Y le escribí, hermana, muy, muy bonita su prédica. Le mandé un mensaje. No me respondió, apóstol. Oye, vale. Al otro día le dije, hermana, le transfiero, porque como no manda no responde los mensajes, seguro no tiene saldo, le dije yo. Y ella me dijo, ¿me escribiste? No sabías que eras tú. Y ahí empezamos a hablar. Qué bendición. Empezamos a hablar, a tener, por decir, más comunicación en la Academia de Intercesión. Después el enemigo la quería llevar a Panamá y la llevó. Fue a Panamá, igual nunca rompimos la comunicación. Pero... Eso de Panamá fue a través de tu trabajo. Fuiste y viniste. Más o menos cuéntanos la experiencia. Porque esa no es la experiencia migratoria como tal. No, esa no es la experiencia migratoria. Es decir, en la empresa donde estaba, ¿verdad? Yo duré casi 5 años. En vista de que muchos empleados ya se estaban yendo por la misma situación país, la empresa nos quería tener a las personas de confianza, nos quería tener ahí, pues. Entonces, una de las maneras era que como ellos tenían una empresa, una sucursal en Panamá, nos querían llevar, por ejemplo, al mes, al año, cada 2 veces, para poder pagarnos allá peso a dólar panameño, ¿verdad? Y nosotros como que, ¿cómo se puede decir eso? Un poco mejorar los salarios. Sí, un poco mejorar los salarios y tuviéramos un poco más motivados de no retirarnos, claro. Porque ya nosotros conocíamos todo el sistema de producción ahí, entonces ellos no querían eso, pues. Entonces, como recompensa, ya se habían ido unas compañeras, entonces a mí me correspondía irme el 2 de enero me fui yo a Panamá.
A la iglesia Mirés. A la que usted me recomendó. Ahí Pastor tuve Carlos Marval. en los 3 domingos que estuve, porque el trabajo fue por un mes. En los 3 domingos que estuve, yo me congregué en la iglesia. Y bueno, el trabajo duró un mes y regresé. Todavía no son novios ahí. No, ahí no somos novios, pero mire, yo regreso aquí a la iglesia, yo llegué un domingo y yo me voy para la iglesia. Yo me vine a la iglesia al servicio de la noche y mi mamá María Eugenia me dice, hija, acompáñame a subir las peticiones a la torre de oración, ¿verdad? Y yo la voy a acompañar y yo espero en la ventana. Pero cuando yo volteo, está el Señor, ¿verdad? Con unas rosas y con unos torontos. Pero es que tú eres lanzado completo. No, entonces yo le dije que cómo estaba. Sí, le dije que cómo estaba como 10 veces, no sé cuántas veces, porque sí, pareciera que el disco se me pegó repetir. Y me dejó sorprendida porque yo recuerdo que yo llego a la iglesia y lo veo el que está de protocolo y lo fui a saludar porque nosotros duramos escribiéndonos todo el mes que yo estuve en Panamá. Y él me pasó por un lado y no me saludó. Y a mí eso me decepcionó tanto que yo no sabía que él me iba a sorprender allá en la torre de oración. Y mi mamá María Eugenia fue la que... Fue la cómplice. La cómplice, exacto. Oye, pero tú eres lanzado. Échanos ese cuento ahí porque hay que lanzar el anzuelo, ¿vale? Sí, yo me acuerdo que cuando ella me decía que se iba a Panamá, yo dije, nah, se va. Porque tenía tus planes. Sí, entonces, cuando ella está en Panamá, cuando ella se va a Panamá, nos escribíamos solamente. Y yo en ese tiempo tenía un BlackBerry, de eso de la bolita, ni siquiera era el teléfono viejo. Y yo me robaba el Wi-Fi cerca de mi casa. Y eso era, como ella trabajaba de noche. No estaba muy bien en el evangelio todavía. Tenía la clave. La clave. Entonces, como ella trabajaba de noche, me podía responder a las 11 de la noche, Venezuela. No sé qué hora era en Panamá, creo que eran las 9. Y yo era a las 11 de la noche así, pegado a un muro, escribiéndole a ella. Y a veces me respondía, a veces no, y así estaba. Un día estoy hablando con una hermana en la Academia de Intercesión porque me tocaba predicar y me dice, Epi, ¿le has escrito a Coli? Yo, sí, le escribí, pero sí, no le dije más nada. Me dice, te voy a hacer una pregunta y no me cuelgue. Y yo, ay, señor, dije yo, ¿a ti te gusta ella? Y yo, no me vayas a colgar. Yo le dije, ¿por qué? No, porque Dios me ha dicho algo. Y yo quedo sorprendido, porque el día anterior, a las 11 de la noche, yo digo, Señor, ¿qué hago yo aquí? Aquí parado, ¿me pueden robar por un teléfono que no sirve para nada? Está lloviendo, porque está lloviendo y me cubrieron un murito nada más. ¿Será que ella es? Le digo yo. Señor, háblame, porque si no, nada, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y de ahí me fui. Cuando ella me dice esas cosas, yo dije, respuesta de Dios. Y nos seguimos escribiendo. Cuando ella llega, yo dije, no, yo le voy a recibir con unas flores. Me decían... Es para que los hermanos aprendan, hermano. Los hermanos de las iglesias, que a veces me decían, tardan. A veces esperan mucho. Esperan mucho. No, y me decían que no, porque que no te puedes estrellar. Yo, bueno, si me estrello... Me estrello. Me levanto ya. Y pasó el tiempo, nos escribimos mucho. Y llegó un día donde yo no le había dicho que fuera mi novia. Solamente le había eso. Ella ya sabía que me gustaba y todo. Me dice un hermano Chepi. Me dice, epa, varón, ¿ya te le declaraste a Coli? Yo le digo, no le he dicho nada. Me dice, así como tú eres un hombre de Dios, hay muchos, me dijo. Si no la mueves, otro te puede ganar. Oye. Y yo, eso quedó retumbando en mí. Yo le digo, bueno, si ella me invita para su casa, señor, hoy mismo se lo digo. Chacho. A las 2 horas me escribió. Oye. ¿Quieres comer sopa a las 7 de la noche? ¿Quién va a comer sopa? Y yo aproveché, bueno, es de Dios. Yo me fui de aquí después del protocolo y yo iba temblando por todo el camino. El Señor, le digo, no le digo. Y me retumbaba todo lo que me había dicho Dios a través de Chepi, pues, que me había dicho que así como yo era una persona de Dios, había muchos también. Llegué a su casa, se lo dije, no me dijo nada igual. Quedó como que en rewind. ¿Cómo está? Así. Bueno, y pasó el tiempo. Los meses nos hicimos novios, sin dejar de hacer la obra, que era lo más importante. Hacíamos células, íbamos a los ayunos, a todos lo hacíamos juntos.
Y llegó un momento, ya me acuerdo a los 3 meses de novio, que Dios me dice, comprométela. Y yo no tenía la plata para comprar el anillo. Yo estaba desbaratado. Y me acuerdo yo que reuní un dinero y compré el anillo a los 3 meses de novio. Y yo le dije a mi mamá María Eugenia, que fue la que la llevó a ella para la torre de oración, que le iba a dar un anillo. Y me dice, no, te vas a estrellar todavía no. Pues yo me esperé un mes nada más, mi apóstol. Un mes. Al mes hablé con el pastor Ismael y me acuerdo que allá afuera le dije, espérate aquí, ya vengo ya. Llegó el pastor Ismael, oró por el anillo y le dije que saliera. Cuando le doy el apóstol quedó otra vez en Ribay. No me dijo ni sí ni no. Se puso el anillo y quedó prácticamente en shock. Yo, pero ¿me va a decir que sí o que no? Y eso tiene una respuesta de parte de Dios. Bueno, como usted sabe, yo tengo mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, yo duré un tiempo que terminé con una relación que tuve que fue muy traumática, que no es de Dios, no fue de Dios. Y bueno, yo duré como 3, 4 años soltera. Pero en esos 3, 4 años, ¿verdad? Yo como estaba más entregada a las cosas de Dios. Y yo le había pedido a Dios que si Él me iba a mandar una persona, si yo tenía que casarme, que esa persona sí tenía que ser comprometida con las cosas de Dios. Sí, porque había un problema ahí, que tú eras una muchachita seria. Sí. Y todos te veíamos aquí en la iglesia como una muchachita seria. Pues Sí. tú no ibas a cometer un error en eso. No. Entonces, bueno, yo hablé con Dios, entre eso de tantas cosas hablé con Dios y una promesa que hice solamente Dios y yo sabíamos nada más. Y yo le dije al Señor que si yo me iba a casar, que esa persona tenía que ser comprometida, primero comprometida con Él, que tenía que Él amar y respetar a su mamá, ¿verdad? Porque de esa misma manera me iba a tratar Él a mí. Y bueno, que no demorara mucho en comprometerme, porque eso es verdad, uno se conoce en el camino, no hay que esperar tanto tiempo para uno casarse. Entonces, cuando Él me entrega a mí el anillo, para mí fue una respuesta de Dios. Y yo me quedé en shock porque yo decía, guarda, es Él. Y yo tenía muy poco tiempo con Él. Entonces, claro, yo le había dicho a Dios que no tenía que esperar mucho tiempo, que me iba a comprometer y así pasaron las cosas. Es más, nosotros nos casamos teniendo 1 año y 1 mes de novios, porque nosotros no esperamos mucho tiempo para casarnos. No, y la bendición que ustedes se cuentan dentro de la iglesia, dentro de las personas que tuvieron un buen noviazgo e hicieron bien las cosas. Sí. Y se casaron. Y nos casamos. Sí, así fue, pues, mi apóstol. Ahora, el tiempo de casado continuaron haciendo la obra. Ya tú estabas graduado de ingeniero hace algún tiempo. Sí, ya yo me gradué en el 2010. En el 2010. Yo me hice novia de él en el 2017. Y tú estabas trabajando en los emprendimientos aquí con el bendecido, en el aire acondicionado, ¿sí? Sí. Yo trabajaba con él, incluso las raíces de Benecer, yo vengo con él. Claro. Ahora, después empezó la crisis, empieza la crisis en Venezuela. ¿Cómo vino esa, por lo menos comenzar a hablar la posibilidad de irse? ¿Cómo fue eso? O sea, quiero que ubiquemos a la gente en la parte previa. Todavía no se han ido, pero empezaron a hablar. Alguno de los dos empezó a hablar. ¿Quién empezó a hablar? ¿Quién empezó a pensar en eso? Ella me comenta a mí, me dice, ¿serías capaz? En ese tiempo éramos novios, ¿serías capaz de irte al país? Y yo digo, sí, pero... Pero ya se estaba yendo la gente. Ya se estaban yendo ya. Incluso yo era uno de los que nunca quería emigrar, o sea, yo no me veía fuera del país. Yo decía, si Dios, por decir, ha bendecido a Venezuela sin este loco, con este loco, la puede levantar, decía yo. Puede hacer un milagro con él y nunca sabemos, pues. Y yo siempre decía que no, pero cuando ella me decía, yo le decía, sí, amén, le decía yo, pero yo en mi corazón no estaba a irme. Hasta que se empezaron a poner las cosas más difíciles. Incluso cuando trabajaba con el bendecido, nosotros estábamos empezando, no teníamos muchos clientes y estábamos todos desbaratados. Nosotros teníamos un solo pantalón, me acuerdo yo. Yo tenía, tanto él como yo, y 2 franelas. Y nosotros no veníamos con la ropa de trabajar, no era porque trabajábamos mucho, era porque, por decir, la ropita que teníamos era para el domingo. Entonces, eso fue una de las cosas que yo también vi que ella era de Dios, porque ella no le paraba
no le ponían cuidado a mi apariencia. A esa situación. A esa situación A que ese, yo estaba momento pasando. a ese momento de crisis financiera. De crisis financiera. No que había estaba una teniendo. exigencia, no había. No, entonces, por decir, y en ese tiempo yo igual diezmaba, daba ofrenda, primicia, todo. Y yo decía, no, Señor, tú me vas a bendecir. Y yo salía más desbaratado. Y es porque no era el tiempo de Dios. Claro. Porque nosotros siempre tenemos que esperar ese tiempo. Yo entendí eso a través de los años. Yo decía, Señor, pero si yo diezmo y ofrendo, ¿por qué me está yendo mal? Y es una pregunta que muchos se hacen. Muchos. Aunque nunca le faltó el pan de cada día, nunca le faltó Dios. Nunca nos faltó Pero Dios. no te iba como tú esperabas. Exacto, no iba como yo esperaba. Hay muchos se rinden y dejan de hacerlo. Exacto. Hay muchos que dicen, no vale la pena. Esto no funciona. Esto no funciona. Y como si saben, mi padre espiritual es Johnny y él es un hombre que cumple principios. Yo me empecé a enfocar en lo que él hacía. Yo decía, a él le funciona, me tiene que funcionar. Aleluya. Por obligación, Dios me tiene que bendecir Así si él es. no quiera. Así es. Y empecé, seguí, continué y todo lo que él hacía, yo lo hacía también. Tremendo. Incluso una vez hicimos un trabajo en una empresa, fue buena la paga que íbamos a recibir ahí y estábamos deschavetados, como les digo, estábamos mal. Y él me dice, no, Dios me dijo que esta plata es para Dios, que es una primicia. Santo Dios. Yo lo miro, amén, le dije yo. Esa vez Dios no me bendijo. Porque él bendice al dador alegre, ese día yo no lo quería dar, pues yo lo necesitaba. Yo en mi corazón estaba no darlo. Pero yo le dije amén por obediencia. Y Qué de verdad tremendo. que hoy le doy gracias a Dios por Tremendo. todo lo que aprendí. Qué tremendo. Yo tengo entendido, Coli, que tú influiste mucho en la ida de tu hermano Rafael, ¿verdad? Tú fuiste Sí. una influencia, tú fuiste una de las que más lo motivaste, te vas a tener que ir. Sí, apóstol, mire, por ejemplo, a mí no me estaba yendo mal. Exacto. A mí no me estaba yendo mal, pero mi hermano sí. Yo A recuerdo. mi hermano sí, yo recuerdo. bueno, mi futuro esposo, mi esposo también le estaba yendo mal. Ellos viajaban a Colombia Yo recuerdo. y a vender cosas, algunas veces no vendían nada. Entonces yo con el dinero que tenía de Panamá, ¿verdad? Yo parte de ese dinero, primero mi esposo emigró a Ecuador. Le presté parte de dinero y parte de dinero también le prestó mi hermano y él viajó a Ecuador. Pero mi hermano, recuerdo que esa vez llegó muy mal a la casa, muy mal, y yo a mi hermano lo quiero mucho, es el menor. Mi mamá dice, yo sé que tú te fuiste, fue por tu hermano. Mi mamá siempre me dice eso y mi hermano mayor también. Pero yo a mi hermano lo vi muy mal. Y yo le dije, negro, tienes que irte, le dije yo. Sí, con todo. Tienes que irte, le dije. Y él se fue como decirle, un viernes estábamos conversando y el lunes ya se estaba yendo. La decisión fue así, Violenta. muy violenta, sí. Con mi esposo, él se fue a Ecuador, ¿verdad? Y una de las cosas de Ecuador era que hiciera dinero, ¿verdad? Regresara, nos casáramos y saliéramos del país. En mi corazón no estaba irme, apóstol, pero yo veía, mire, nosotros nos queríamos casar, ¿verdad? A mí me estaba yendo bien, a él no le estaba yendo bien. Y esas cosas no queríamos que nos dieran conflicto, ¿sí me entiendes? Entonces, yo había tomado la decisión con él de irnos, pero en mi corazón no estaba irme. Yo demoré, pues nosotros nos casamos y yo todavía no había renunciado a la empresa. A mí me costó renunciar. Y yo recuerdo que llegó el momento porque él me dice, se nos está acabando el dinero, nos tenemos que ir, tienes que renunciar, me dice. Y bueno, hasta que yo me armé de valor y renuncié. Renuncié con el dolor de mi alma, renuncié. En la empresa me entendieron. Pero lo que pasa es que en la empresa a mí me tenían protegida, esa es la palabra que me decía mi jefe. Lo que pasa es que, fíjate tú, para nosotros los pastores, y eso lo he hablado yo con muchos pastores, cuando comenzamos nuestros ministerios en los sectores vulnerables, las personas que venían del mundo de las drogas, así, ¿ves? Personas que no habían estudiado. Y de repente cuando nosotros vemos esos jovencitos adolescentes que empezaron a estudiar y empiezan a sacar sus carreras, eran como nuestros profesionales. Pues, oye, esos son los profesionales de nuestro ministerio. Y eso costó años para verlo. Nuestros ministerios, no digo el mío, el del apóstol Ignacio, el apóstol Marlene, eso a nosotros nos costó años. Y cuando de pronto tenemos nuestros médicos, nuestros ingenieros, oye, que nos digan que se van, eso para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte en el corazón, porque era nuestro profesor. Fíjate, Rafael era el primer médico
primer médico que podemos decir, tenemos un médico en la iglesia, porque yo iba a cualquier iglesia y los pastores, aquí hay 2 médicos, aquí hay 3 médicos, aquí hay un médico. Aquí no había médico. Aquí es lo que había enfermo. Y de repente el médico que ahí se me va, oye, eso fue para nosotros tremendo. Y se empezaron a ir los profesionales. Y eso para nosotros fue un golpe en el sentido de, porque cuesta que levantar una generación de personas que terminen sus estudios, que culminen su pregrado y que terminen su licenciatura y que podamos tener, y uno lo que quiere es tener unos y otros, ¿sí me explico? Porque eso enriquece mucho a la iglesia, pero fue un golpe para muchos pastores. Y yo recuerdo que en el caso tuyo, ya tú tenías tiempo de ingeniera y te iba bien, estabas en la empresa, o sea, tú estabas desempeñando aquello por lo cual tú habías estudiado. Sí, un poco como yo le decía, a mí me estaba yendo bien en la empresa. Yo no tenía por qué haberme emigrado. Primero se va él y luego él regresa. Él regresa, nos casamos y yo como al mes de habernos casado es que renuncio y nos vamos. Se van los dos. Nos vamos los dos. Nosotros habíamos dicho 1 año y nos venimos. Es que yo recuerdo que lo dijiste hace poco cuando saludaste aquí, llorando lo dijiste, que tú dijiste en 1 año venimos. Y ya han pasado 5 años y medio. Pasaron 5 años y medio. Tremendo. Tremendo. Sí. ¿Cuáles países, cuál fue el periplo? Nosotros nos fuimos por tierra, pero nosotros, mi esposo quería ir a Ecuador, pero yo le dije que no, porque mi hermano, como yo le decía, yo estaba atrás de mi hermano, yo le dije a mi hermano, me voy a Perú, donde está mi hermano. Y fui muy, muy sincera con mi esposo. Le dije, no, me voy para Perú porque si mi hermano ahí nos ayudamos. Nos fuimos a Perú. Nosotros fuimos a Perú, duramos 6 meses en Perú. Pero los primeros días fueron muy duros, primeras semanas fueron meses. Fueron muy duros en Perú. Yo quiero que nos digan, cuando ustedes dicen fueron muy duros, experiencias tuyas, qué cosas hicieron, qué les tocó hacer. A mí en Perú, ¿verdad? Mire, mi mamá a nosotros nos enseñó a ser todoterreno. Desde pequeño mi mamá siempre nos enseñó que teníamos que trabajar, mi mamá es comerciante. Bueno, cuando llegamos a Perú no teníamos trabajo y nos tocó vender queque y torta y café. Y duramos como 2 semanas vendiendo torta y café en la calle. Para mí no era duro ofrecerlo, para mí era duro que no me compraran, porque de eso dependía lo que nosotros comíamos y el arriendo. Entonces uno dice, ya empecé mal. Pero, sin embargo, a las 2 semanas mi hermano me dice, Nita, yo te voy a conseguir trabajo, voy a hablar con la china donde yo trabajé. Y bueno, y gracias a Dios empecé a trabajar con unos chinos en un restaurante. Y ahí duré 1 mes nada más trabajando con los chinos. Lo más duro de los chinos, ¿verdad? Sabes que yo soy una persona apóstol, usted tiene tiempo conociéndome, yo no soy muy risueña, yo soy risueña con las personas que conozco, pero así con el público yo soy una persona muy seria. Y ahí las chicas eran venezolanas, pero eran chicas que eran muy simpáticas, que les gustaba coquetear a los clientes. Yo no soy así. Y ellas le daban propinas, a mí no. Ahora, una pregunta en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia de que aquí en Venezuela, aunque no estabas muy bien pagada como tú te lo merecías, estabas trabajando en tu profesión, en lo que tú estudiaste, e ir a trabajar en aquello que tú no te preparaste? No, yo no me preparé, pero había que trabajar, apóstol. Había que hacerlo. Ahí me tocó hasta lavar baños, apóstol. Sí. Y yo, ¿sabes qué decía yo? Yo me ponía mi teléfono aquí atrás con música, ¿verdad? Escuchar alabanzas, a lavar los baños, para que no me pegara tanto, apóstol. Porque no era que no lo quería hacer, apóstol. Claro. Es que en el caso tuyo tú estudiaste y ya habías trabajado en una empresa que te valoraba tu esfuerzo académico. Yo entiendo eso. Sí, apóstol, pero ¿sabes qué nos ayudó a nosotros también, apóstol? Que nosotros servíamos aquí en la iglesia. Claro que sí. Nosotros teníamos un mes de protocolo. Eso es una experiencia que les ayudó a todo el que ha salido de aquí. Porque todo el que ha salido de aquí ha lavado baños. Sí, por eso le digo, yo me ponía mi alabanza aquí y yo sentía que estaba lavando el baño de la iglesia, apóstol. Aleluya. Eso es lo que yo sentía, aunque a mí no me hace sentir mal. ¿Sabes qué me hace sentir mal? La persona, uno de los dueños, antes de que cualquiera de las chicas, pues nos turneamos las chicas por lavar los baños, cualquiera que íbamos a lavar el baño, el chino primero iba a orinar, pero se orinaba en el piso, apóstol.
Y nosotros ahí es donde íbamos a limpiar, porque él no orinaba donde correspondía. Ese era el dolor que bueno, pues yo lo conversaba con mis compañeras de trabajo, pero eso lo superamos, apóstol. ¿De qué manera yo me tenía que recordar a mi iglesia cuando limpiaba los baños de la iglesia para poder superarlo? Porque o si no, imagínese. Qué bendición. Yo creo que la iglesia en eso fue una universidad para mucha gente, porque todo el que se fue de MCM llevaba en el corazón un espíritu de servicio. Porque como aquí tuvimos la santa idea, la bendita idea de que todos los grupos sirvieran de protocolo, porque ustedes, yo no sé si se recordarán que hace tiempo era un solo grupo que servía de protocolo, o sea, era un equipo nada más. Pero nosotros nos dimos cuenta que se agotaban demasiado porque era lo que servían. Y empezamos a decir, no, todo el mundo aquí va a servir. Y eso formó a generaciones. Y todo el que salió de aquí salió con un corazón de siervo. Así que no nos ofende limpiar una calle, barrer, no nos ofende. Creemos y entendemos que estamos haciéndolo para Dios. Ahora tú, Rafael, cuéntanos tú. Bueno, mi apóstol, yo primero salí a Ecuador. Me acuerdo que cuando yo le decía, ya después que ella me incitó a mí a que saliéramos, yo le decía, no, tenemos que irnos al país. Y ella me decía, pero no tengo plata. Siempre me decía eso, no hay plata, no tenemos plata. Mi apóstol, yo siempre he tenido una fe más allá de lo que veo. Y resulta y acontece que quien me prestó parte de la plata para emigrar fue la persona que me decía que no teníamos. Su hermano también me presta, me voy a Ecuador. Llegando a Ecuador me dicen, no, mañana empiezas un restaurante. Ya yo a los 15 días de trabajar en ese restaurante ya yo me quería devolver por el maltrato que daban. Igual, lavaba los baños, limpiaba los pisos, cocinaba, hacía de todo ahí. Y era una gente que era muy déspota. De verdad eran malas personas. Y yo soportaba y toleraba, hasta que un día me dice, no, vamos a cerrar, porque ya no podemos trabajar más aquí. Yo le dije, no, que usted hace una comida muy mala, le di. Y me fui. Y yo le decía, Dios, Naguará, ¿cómo no voy a conseguir un trabajo? Todavía debo allá. Le dije a ella incluso, no, yo voy a tener que devolverme porque me está yendo mal, le digo yo. Me dice, bueno, vente, con una mano adelante y otra atrás y con la deuda. Pues eso fue a mí un golpe a... Claro. Y empecé a buscar trabajo. Me acuerdo que Edgar Viera, un amigo que estaba allá, me dice, mira, hay una ferretería. Me da la dirección y yo me perdí, mi apóstol. Yo me fui por otro sitio y reventé a otra ferretería. Y ahí pregunto al dueño, que estaba en la caja en ese momento, y le digo, mira, ¿estás necesitando personal? Sí, estoy necesitando uno, pero vente mañana y te hago la prueba. Yo me le quedo parado y le digo, no, hágamela hoy, le dije yo. Me dice, ¿pero por qué quieres que la haga hoy? Vente mañana mejor. Yo, no, porque yo necesito trabajar. Si quieres me quedo de una vez. Entonces él vio eso y me dijo, quédate de una vez, te voy a hacer la prueba. Y me hizo la prueba, me hizo cargar cemento, arena. Y yo decía, dígame si cargo toda esta arena y todo este cemento y no me dan el trabajo. Y con ese señor trabajé 2 meses y medio. De verdad que fue diferente con él, una muy buena persona. Fue tanto así, mi apóstol, que él me dijo, cuando me venía, me dijo, pase 1 año, pasen 5, pasen 10, tú vienes para acá y yo te doy trabajo acá, me dijo. Qué tremendo, ¿no? Y era por lo Dejaste que las yo puertas hacía. abiertas en ese lugar. Sí, porque... Y ahí terminaste haciendo qué cosa. Ahí fue donde lo del carrito, todavía no. no, ahí no. Ahí lo que hacía era cargar arena, cargar cemento, arreglé la ferretería a mi manera, porque como no conocía nada, él me pone a mí a que la arreglé completa. Y ya por decir, los otros trabajadores no sabían dónde había nada. Todos me preguntaban, era mí el nuevo. Y por decir, me acuerdo que conmigo eran 3. Cuando llegaba la arena, uno agarraba la pala, el otro el saquito, y yo era el que los cargaba 20 metros para dentro de la ferretería. Tremendo. A veces lo terminaba de cargar y llegaba un cliente, deme 5 sacos de cemento y 10 de arena. Y yo tenía que sacar todo eso otra vez para afuera. Y de verdad que Dios me bendijo mucho ahí. Y luego de eso me entero que él tiene le llamaban una penca, era una discoteca de talento en vivo para personas mayores. Y le digo, ¿no tiene un chancecito allá? Le digo yo. Me dice, no, pero es que ya tú me estás manejando la Sierra de Pared, no te puedo meter allá. Yo le cuido los carros, le decía yo. Bueno, vamos pues. El día que yo voy para allá, yo me acuerdo que, eso creo que lo hablé con usted, mi apóstol.
Voy para allá y no fue el que servía las botellas, los tragos. Y yo le comenté a mi apóstol, me están dando una oportunidad más de trabajo. Y usted me dijo, bueno, siervo, haga lo que va. ¿Qué vas a hacer? Usted fue para allá para trabajar. Y yo lo hacía con esa confrontación, pues. De verdad que, pero era porque mi meta era llegar cuando estábamos cumpliendo el año, porque yo me fui cuando teníamos 7 meses de noviazgo. Y reuní bastante. Entonces yo me iba caminando 40 minutos de la ferretería a la discoteca, vendiendo coconitos, que aquí son cocosetes. Y de ahí me quedaba trabajando y llegaba a las 3:30 de la casa, de la mañana. Me levantaba a las 7 y me iba a la ferretería. Y gracias a Dios pude cumplir la meta de llegar al tiempo que era. Que yo le pensaba llegar de sorpresa a ella, pero me descubrió. Qué bendición. Bueno, interesante lo que tú estás planteando. Una cosa que yo veo, según lo que tú estás planteando, que tenían dificultades en los horarios para verse, ¿o no? Porque he escuchado mucho de esos testimonios de los que se fueron, de los que son esposos, que casi a veces les costaba hasta para verse por los horarios de trabajo. ¿Les pasó a ustedes? Sí, ya cuando estábamos en Perú, sí nos pasaba, porque yo trabajaba para los lados high de allá de Perú, que era Barranco y toda esa zona, y llegaba a las 11 de la noche, a la hora que ella prácticamente estaba saliendo, y llegábamos, cenábamos y a dormir. Y en la mañana yo salía muy temprano y ya quedaba dormida. Y llegaba otra vez a las 11 de la noche y era la misma rutina todos los días. Y el día que ella tenía libre, yo lo trabajaba. Ahora, es imposible pensar, según lo que tú cuentas, en que se trabajaban allá 8 horas de trabajo, ¿no? ¿No? ¿Más o menos cuántas? Hasta más. Yo trabajaba de las 8 de la mañana que llegaba y nos veníamos a las 11. Por eso, o sea. Y tú también lo mismo. 12 horas, porque yo entraba a las 11 y salía a las 11. Por eso. Impresionante. Después de Perú, ¿se van a dónde? Bueno, después de Perú, mi hermano emigra a Chile. Y él nos dice, no, aquí es mejor, nos dice. Y bueno, ya yo había dejado de trabajar en el Chifa, estaba trabajando en una maestranza, ¿verdad? Dios me bendijo con un trabajo a través de una pastora en la iglesia donde nos congregamos. Nos vamos a Chile. Yo renuncio porque mi esposo me dice que ya había renunciado, metiéndome presión, ¿verdad? Renuncio y nos vamos a Chile. Perdón, en Perú se congregaron, eso quería Sí, en Perú nosotros nos congregábamos. En una iglesia del pastor César Castellano. Estuvieron yendo los días domingos solamente. Sí, ellos empezaron a ir primero, yo empecé después que renuncié en el Chifa fue que pude congregarme, porque yo no me podía congregar. Y sí, ahí estuvimos yendo a la iglesia y a la célula, porque la pastora también hacía célula, la líder. Y nosotros estábamos comprometidos en eso con ella. Qué bendición. Sí. Qué bendición. Hay gente que me pregunta cuando se ha ido del país, apóstol, ¿será que nos podemos congregar? Digo, ¿cómo que si no podemos? Tienen que congregarse. Sí. Eso sería lo primero que yo haría en cualquier país, buscaría una iglesia para ir. Cada vez que yo he salido del país, a Colombia, Guatemala, lo primero que ubico es dónde está la iglesia para ir el domingo. Eso es lo primero. Eso no significa que mi casa materna, donde yo nací espiritualmente, va a dejar de ser mi casa. Exacto. ¿Me explico? O sea, como igual ustedes pueden ir allá a muchas casas y tener una casa y otra, pero su casa materna va a ser su casa materna hasta que Cristo venga. Entonces, pudieron servir en la iglesia. Tú también pudiste servir ahí en la iglesia, en la célula. Sí. Qué bendición. Ahora, luego entonces se van a Chile. Sí, nos vamos a Chile. En Chile otra vez empezar de cero, apóstol, porque eso es lo más difícil, empezar de cero. Porque, por ejemplo, uno decía en Perú, bueno, ya por lo menos teníamos un trabajo, esto y que lo otro, pero cuando nos decidimos irnos a Chile es empezar nuevamente de cero. Claro, esta vez era diferente porque mi hermano ya nos tenía un trabajo. Entonces nosotros llegamos directo al trabajo. Pero ese trabajo solamente duró el tiempo que mi hermano duró también trabajando, porque a mí me botan. Y a mi esposo también lo botan. Entonces, ahora empezar a buscar trabajo. Yo tuve una mala experiencia también entre buscar trabajo, porque a mí me contratan, a mí me botan de una quesera, porque mi hermano renuncia. Y eso a mí me hizo sentir tan mal, apóstol, porque yo decía, a mí nunca me han botado de un trabajo. Yo no soy mala empleada. Pero a mí me habían votado era porque la esposa estaba aceptando que yo estuviera ahí trabajando porque estaba mi hermano. Pero como yo era la única mujer que estaba, ella no iba a permitir que yo me quedara ahí. Yo trabajaba con el esposo de ella y otros 2 señores.
Entonces ella me bota y bueno, consigo un trabajo en una quincallería. Pero resulta ser que en la quincallería, las chicas que trabajaban conmigo, yo estaba encargada de la caja. Me robaron. Bueno, pues a mí mi caja me cuadró bien en el mediodía, pero el de la noche no me cuadra mi caja. Y yo, en vista de que las chicas me habían robado, yo llegué y renuncié. Yo renuncié y yo le dije, hablé con la señora, yo le digo, revise las cámaras. Y ella me dice, no, es que esas cámaras no funcionan. Y yo le digo que ¿por qué hace eso? Si mis compañeras habían robado, yo quería saber quién había robado. Y yo le digo, como usted me dijo que yo era la responsable, y si se perdió un peso yo tenía que pagarlo, yo le voy a pagar ese dinero. Yo llamé a mi esposo y le dije, necesito que me dé lo que ganaste hoy, porque a Rafa le pagaban diario, que me deje eso y con lo que yo le trabajé mañana a la señora, yo le pago lo que robaron de la caja y ya dejo de trabajar ahí. ¿Sintieron o han sentido el desprecio a su persona por el hecho de ser venezolanos? No tan, bueno, apóstol, yo no sé si decir si es desprecio o que la persona no cree que uno, la mayoría del venezolano es profesional, apóstol. Mire, yo trabajaba en la panadería, yo después que renuncio ahí consigo otra vez una panadería, también esclavizante, yo entraba a las 7 y salía a las 9 de la noche. Y yo le decía, comentaba, no, yo soy profesional, yo soy ingeniero, yo después que tenga mis papeles yo voy a renunciar y voy a conseguir trabajo. Y él me decía que no, tú no vas a conseguir trabajo porque para ustedes los emigrantes es difícil que lo contraten. Y yo decía, Señor, bueno, pues eso lo puede decir él, pero tú tienes la última palabra. Yo siempre decía eso, Señor, tú tienes la última palabra. Y le cuento algo, apóstol. Esa persona, ¿verdad? A mí me dijo que yo no iba a conseguir trabajo. Yo le renuncié, apóstol. Ese señor no quería que yo le renunciara. ¿Sabe por qué? Porque todas las personas que le trabajan con él lo robaban. Y cuando él me contrató, él me dijo, mira, yo tengo cámaras en todos lados y si tú me robas yo me voy a dar cuenta. Y yo le dije, señor, usted me va a disculpar, le dije. A mí me criaron con principios y con valores y yo soy una hija de Dios. Yo ladrona no soy. Apóstol, después que yo le renuncié, ya yo estaba trabajando ya en otro, o ya tenía otro trabajo como profesional ya. Ellos tenían que hacer un viaje a Argentina y no tenían a nadie de confianza. Ellos me dejaron a mí en cargo de las 2 panaderías y ya yo no trabajaba para ellos, apóstol. Ellos necesitaban tener a alguien de confianza y no confiaban en nadie sino en mí. Bueno, yo quiero escuchar ahora la experiencia en la iglesia. Están yendo a Chile, están congregándose, ¿qué están haciendo allí? ¿Qué han hecho? Cuéntenos algunas experiencias que han tenido allí. Bueno, cuando llegamos a la iglesia del pueblo que éramos, era un pueblito más al lado, Purranque, se llamaba Carrasco, me acuerdo. Y el pastor fue muy amigable con nosotros, empezó a conversar, nos conoció. Creo que fue al mes de congregarnos que manda a predicar a Rafael, al hermano de ella, y a la semana siguiente me pone a predicar a mí, los domingos. Y uno nervioso, pero ya traíamos, por decir, esa enseñanza de acá, que cuando ellos, por decir, veían que Dios nos usaba, ellos decían, wow, ustedes son tremendos líderes, porque nosotros, por decir, siempre demostramos lo que aquí aprendimos. No íbamos más allá de que no, yo soy, no, siempre con la humildad por delante, siempre decíamos que si nos ponían, no nos íbamos a negar, porque no es porque yo quería predicar un domingo en una iglesia, sino es porque Dios lo permitía. Incluso ahí predicamos varios domingos, incluso ella también predicó un miércoles. Qué bendición. Y un día sí hubo un hermano que dijo, no, ese no lo pongan a predicar porque habla mucho. ¿Quién tú? Sí, que yo hablaba mucho. Y yo le dije, bueno, pero por lo menos Dios me usa, le dije yo. Y era ¿Cómo fue la experiencia de los diezmos? Que me impactó cuando me lo contaste, que tú le hablaste al hombre de la mano de Dios. Eso fue hace poco, en la iglesia que estamos asistiendo ahora, que él es el yerno del pastor, y como tenían los aires acondicionados y compramos una hidrojet, yo le dije que se los iba a lavar de gratis, pues. Los aires. Ajá, hacerle mantenimiento a los aires. Y él empieza a conversar conmigo. Y entre eso de sus dudas decía, ¿ustedes diezman? Y yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Pero dónde lo hacen? Me dice. Yo le dije, nosotros lo hacemos en nuestra iglesia
madre, pues, en Venezuela. Nosotros no nos hemos desligado. Y me dice, ya, pero ¿cómo lo hacen ustedes? No, nosotros transferimos. ¿Y qué es el diezmo para ustedes? Lo es todo, es el principio, es todo, le dije. Y le empecé a explicar que el diezmo, eso lo aprendimos en la Academia de Intercesión. El diezmo era este pulgar. Ofrenda, primicia, ayuda a un hermano necesitado y honra a padre y a madre. Cierra el puño, le dije yo. Ya lo cerró. Con el pulgar arriba. Todo bien, le dije yo. Golpea la pared con la mano así, le digo yo. Y ahora cerrarlo aquí y le das a la pared. Le das como fuerza, sí. Bueno, el diezmo es lo que abraza, lo que es la ofrenda, la primicia, honra a padre y a madre. Si tú no diezmas, tú no estás haciendo nada, le dije yo. Y el hombre quedó Quedó impactado. Entonces, como ellos lo ven que nosotros íbamos a la iglesia y nos sentábamos tranquilos, no decíamos nada, ellos nos veían a nosotros como si nosotros no fuéramos unos líderes principales, pues. Claro. Y me acuerdo que un día también nos preguntan que si queríamos ese ujier, como le contamos, o queríamos limpiar la iglesia, en cuál de las dos podíamos colaborar. Ella de una vez le dice, las dos. De una vez. Porque ella me dice, de la iglesia no estamos acostumbrados a hacer las dos. Yo le dije, sí, amén, más nada. Y ellos un día nos dijeron también que, no, es momento de servirle al Señor. Yo, le hemos servido desde hace rato, dije yo. De hace rato le estamos sirviendo a Dios, le dije. Qué bendición. Ahora, yo me imagino, ustedes practican la ofrenda en esos ministerios. Ofrendan su tiempo, ofrendan dinero, ofrendan de su sacrificio. Sí, sí. Nosotros hacemos todo eso, o sea, es como usted por decir, usted nos lo explicó el otro día, no lo entendíamos de esa manera, pues. Pero nosotros lo hacemos allá, damos ofrendas y todo eso porque nos estamos congregando allá. Pero lo que es nuestros diezmos, primicia, todo. Con respecto a las iglesias, ¿han estado en iglesias en Perú? ¿Han estado en iglesias en Ecuador también? Ecuador, sí. Y han estado en iglesias en Chile. Uh-huh. Cuando ustedes, no es que comparemos, pero cuando ustedes ven esas iglesias con respecto a la iglesia de ustedes acá en Venezuela, que ¿ven algún aspecto diferente? Sí, en Ecuador yo fui a una iglesia y era grande, era multitudinaria, pero el movimiento que tiene MCM no lo tienen, como la ayuda al necesitado. Es una parte fundamental que tiene MCM, que en ninguna parte de la que hemos estado, bueno, por lo menos yo, no lo he visto así. En Ecuador, en Perú, perdón, se hacía el MCI, ajá. Y en Chile las iglesias mayormente son pequeñas. Tremendo. Porque, por decir, habla muy poco del dar, siempre se cohíben como para que las personas no se vayan, me imagino yo, no sé si estaré equivocado, pero siempre son pequeñas. ¿Cuáles son sus expectativas en los próximos, por ejemplo, 2024? Porque ustedes vinieron y regresan a Chile. Uh-huh. Pero también he sabido que están haciendo sus inversiones en Venezuela. ¿Cuál es su proyección? ¿En qué están pensando? ¿Qué les ha mostrado el Señor? Bueno, eso lo hemos hablado muy poco, mi apóstol, pero sí, o sea, queremos seguir invirtiendo acá. Con el favor de Dios, en algunos años más poder retornar. Y hemos estado viendo porque de verdad cuando nos fuimos no es la misma Venezuela que hoy llegamos. Hay muchos negocios, hay mucho movimiento. ¿Ves diferencia? Mucha, mi apóstol, demasiado. Para la Venezuela que tú dejaste. Exacto. Ve mejoras. Sí. No puedes decir Venezuela se arregló, pero ve mejoras. Muchas mejoras. Muchas mejoras. Como le decía, yo me iba caminando desde su casa a mi casa y eso ya a las 10 de la noche no había nadie. He subido a que mi mamá, a esa hora, ahorita que estoy acá, y eso está full, todo, locales abiertos, mini market, todo. Sí, mucha gente que se ha ido conserva en su corazón el deseo de volver. ¿Qué crees tú? Mucha gente lo pierde, mi apóstol. Lo pierde el deseo de volver. Mucha gente lo pierde. Dice, yo para allá no vuelvo. Dicen, hemos escuchado mucho, ¿no? Que voy a hacer yo para allá, eso. Incluso ella tiene un compañero, ¿no? Que ya los padres de él murieron acá
Y él dice, ya yo no tengo nada que buscar ya. Algunos todavía Tienen la esperanza. esperanza de volver. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero que ustedes le hablen a la audiencia, oírlos a ustedes como oír a los otros que hemos entrevistado, hemos conversado, es oír gente que ha pasado por procesos duros, difíciles. Y yo creo que tan difícil fue para el que se fue, como fue y ha sido difícil para el que se quedó. Pero el que se fue ha experimentado cosas que por supuesto aquí no iba a experimentar, pues. Le ha tocado hacer cosas que aquí no iba a hacer con toda seguridad. Y por eso es que se vuelve tan doloroso. Creo que no todo el mundo aguanta eso. Hace poco vi en uno de los canales de streaming una película que me llamó la atención y resulta que era de un venezolano que va precisamente a Chile. Va a Chile y, oye, pasan todo el proceso que él vivió, pero yo veía, esta es la película y al final pasa el muchacho real, ¿no? La historia real de este muchacho. Pero yo decía, pero es que esa es la historia de cada uno de los 6 millones de personas que se han ido. Cada uno es una historia. Cada uno es una historia, cada uno es una situación. Eso no, yo digo que había que tener los pantalones bien puestos para esa travesía que hicieron, pues, y después soportar todo ese proceso. Gracias a Dios en este momento ustedes están más estables, ¿verdad? Y muchos de ustedes están más estables, están más tranquilos, ya pueden pensar con mejor cabeza, pero pasaron por procesos bien, bien difíciles. ¿Qué le dicen ustedes a esas personas que todavía a estas alturas dicen, voy a viajar, voy a ir de Venezuela? Entonces, ¿qué dicen ustedes a esas personas? Apóstol, hay personas también fuera que están esperando a ver qué pasa para regresar. ¿Cómo? Hay personas también que están esperando a ver qué pasa para regresar también. También, ¿verdad? Sí. También muchos de los que están afuera están a la expectativa. Sí, porque por ejemplo yo tengo muchos compañeros de trabajo que son venezolanos, muchos, y ellos dicen que están esperando a ver qué pasa para regresar. Hay otros que piensan que quieren irse ahorita a todos Estados Unidos, ¿verdad? Que quieren irse a Estados Unidos. Y yo soy de las que pienso como de que si se arregla también voy a regresar. A lo mejor no será en el 2024, en el 2025, pero yo también quiero regresar. Yo no me veo en otro país que no sea mi país. Pues yo no quiero volver, de ir a Chile a irme a otro país que no sea mi país, no quiero, yo no quiero eso. Y quiero que le puedo decir a aquellas personas que están pensando, bien sea de salir de Venezuela o de que estar en otro país, mirar a otro país, o que ya han pensado en quedarse, que estar aquí en Venezuela no ha sido fácil, porque yo lo cuento por mis hermanos, por personas que conozco, pero estar fuera tampoco es fácil. Y es una decisión que hay que tomarlo a conciencia, hay que tomarlo bien, ser determinante y saber que no es fácil, es un proceso y tienen que estar con Dios. Tienen que estar con Dios. Dios tiene que ser el que lo dirija, el que le diga que sí es su voluntad salir, porque hay muchos que se fueron sin la voluntad de Dios y se desvincularon de la iglesia, apóstol. Sí, señor. Yo opino eso, que yo opino de que muchas personas se desvincularon de la iglesia porque no era el tiempo de Dios que ellos salieran. Que saliera. Bueno, cuando decimos que hay personas como ustedes que nunca han perdido el vínculo con la iglesia, jamás. No. Cuéntenos algunas de las cosas que todavía le vinculan a la iglesia. Por ejemplo, yo veo que ustedes, los servicios, siempre ustedes están allí. Sí, nosotros nos conectamos a los servicios, ¿verdad? Porque, ¿te recuerdas, apóstol, que usted decía que uno no tenía que enfriarse? Y uno tiene que estar, bien sea en oración, en leer la Biblia, en congregarse. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfría es cuando vienen las cosas feas. ¿Qué opinas tú de las transmisiones? No, eso ha sido lo mejor que ha pasado, apóstol. Lo mejor. Sí, para los que estamos fuera, eso ha sido una bendición. Yo conozco, por ejemplo, a la mamá de Eliani, cuando lo de la célula internacional, yo les mandaba el link al pollo. Ya me voy a conectar, una emoción grandísima. Hay contactos que yo he perdido, pero ha sido una bendición, apóstol, de saber de que usted todavía se preocupa por todos los que estamos fuera. A lo mejor puede ser que estén comprometidos 8, apóstol, pero
usted no sabe cuántas personas necesitan de esa palabra. A lo mejor lo vean de pasadita, pero nosotros alguna vez de pasadita porque estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros no lo vimos en la mañana, pero lo vemos a las 6 de la tarde. Qué bendición. Y si no lo pudimos ver a las 6 de la tarde, yo lo veo de camino al trabajo, pero sí veo mi servicio. Nosotros vemos los servicios. Sí, esto ha sido un esfuerzo que los muchachos hicieron y yo creo que la pandemia y la migración nos movieron hacia esto, pues, porque esto no lo hacíamos antes. Y creo que es una bendición que yo estoy seguro los hermanos de Alemania nos ven, los hermanos de Estados Unidos nos ven, y poder mantener ese vínculo. Pero ese vínculo no solo se mantiene porque ven el servicio, sino que también es que participan, porque ustedes nunca han dejado, por ejemplo, de practicar sus diezmos acá en la iglesia y participan en una ofrenda especial, en algo, viene una convención, no están aquí, pero es como si estuvieran. Este año en las convenciones ustedes participaron de alguna manera. Sí, nosotros, como le digo, nosotros nunca nos hemos desvinculado. Nosotros diezmamos, ofrendamos. Nosotros ayudamos a personas para los bancos de alimentos. Banco de alimentos. Sí, nosotros ayudamos al necesitado. Yo le digo a mi esposo, yo prefiero 1000 veces, en vez de que me quiten dinero prestado para una medicina, yo siembro, nosotros sembramos la medicina para la persona que lo necesita, nosotros ayudamos. Qué bendición. Preferimos eso. Yo siempre recuerdo, Coli, que el pastor Samuel Olson decía a las personas que diezman nada más en una congregación como esta o como cualquier iglesia, decía, a veces las personas se congregan y diezman, a lo mejor no hacen mucho más. Y él decía, y el que a veces hace eso, dice, yo no hago mucho por la iglesia. Él dice, el tan solo que usted diezme, usted hace mucho por la iglesia. Porque una persona que diezma empuja la obra de Dios. Sí. Pero nosotros también en la iglesia donde nos congregamos ahora, ¿verdad? Allá en Chile, nosotros dispusimos una ofrenda Excelente. para los niños. Porque cuéntame eso. Sí, nosotros, bueno, pues allá en la iglesia está una escuela dominical y a los niños se les da su respectivo refrigerio. Y nosotros un día conversando, yo le dije a mi esposo, vamos a comprometernos a dar todos los primeros de cada mes el refrigerio para los niños. Para ese día. Para ese día y damos para que sea para 2 semanas más. Para 2 semanas. Sí, para 2 semanas para que nos falte. Tremendo. Y hacemos eso, pues. Tremendo. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir, guerrero? ¿Cómo Dios no lo va a bendecir? Ahora es que Dios tiene cosas para ustedes. Sí. Ahora es que Dios tiene cosas para ustedes en el 2024. Todas las cosas que faltan se van a añadir a partir del 2024. Amén. Yo quiero que Rafael nos dé una palabra de despedida, nos diga una palabra de bendición a toda la iglesia, a todos sus hermanos. Bueno, mi apóstol, lo que voy a decir es lo que siempre usted nos ha enseñado. Nosotros todos los años hacemos nuestras peticiones. Habacuc 2.2 es una palabra rema en nosotros. Incluso en la empresa que tenemos lo lleva estampado en la parte de atrás. Ajá. Escribe la visión. Escribe la visión en tabla. Ajá. Incluso a partir del 2020, que cuando fue la pandemia, que fue donde Dios nos empezó a bendecir más, nosotros empezamos a hacer eso con más énfasis. Escriben sus peticiones. Los tenemos escritos, ¿verdad? Entonces nosotros lo primero que hicimos fue escribir que queríamos una casa. En el primer trimestre queríamos concretar un negocio de una casa. A las 2 semanas ya teníamos la casa. Por fe, me acuerdo que dibujamos un autobús. Yo me acuerdo del autobús dibujado, tú me lo mandaste. Dios mío. Y ya está. Ya está el autobús. Y ahora ya está el otro. Todo eso ha sido gracias a Dios, gracias a la fidelidad, gracias a siempre ser obediente a lo que es la casa de Dios. Y una de las cosas que sí, para nosotros ha sido de mucha bendición las transmisiones, pero no es como tan VIP, mi apóstol. De verdad que el primer día, después que llegamos el miércoles, eso fue una gran bendición que de verdad yo no me quería mover de ahí. Qué tremendo. Yo me quería quedar aquí y siempre... Eso es bueno que lo valoren los que estamos aquí, ¿verdad? Los que están aquí. Porque yo, por decir, ¿cuándo fue el...? Bueno, yo sé que no estaba llena el ala. Ajá. Y yo dije, pero ¿cómo no va a si estar están llena aquí. si están aquí? No, que por un pasaje. Yo me iba de aquí caminando y me agarraba el agua, la lluvia, todo lo que daba y llegábamos a mi casa. Qué bueno que oigan eso. Y en ese tiempo no tenía carro, mi apóstol. Así Ese era puro rutadón. Entonces,
uno tiene que de verdad valorar cuando esté aquí. Sí, señor. Y si desean emigrar, primero, que los jóvenes, la juventud, que sean profesionales, mi apóstol. Porque alguien que no es profesional... O que tenga un oficio. O que tenga un oficio, sí, es cierto. O sea, yo, por decir, no terminé mi universidad, pero tengo mi oficio. Tienes oficio. Y por decir, si llegan con eso a otro país, pueden crecer. Pero si no, le va a costar mucho. Le va a costar más. Qué bueno, qué le bueno. va a costar mucho, de Qué verdad, bueno. mi apóstol. Bueno, para nosotros ha sido un placer conversar con usted, apóstol, y con la iglesia. Bueno, mi palabra rema siempre ha sido Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De verdad, nosotros estamos muy agradecidos con la iglesia, con usted, mi apóstol, con todo, porque todo lo que nosotros somos ahora han sido a la iglesia, a las crianzas que nos han dado nuestros padres, y nosotros estamos muy orgullosos de estar acá y de compartir con ustedes nuestra experiencia. Y bueno, no desvincularse de la iglesia, buscar a Dios primero. Qué bendición, qué bendición. Yo de verdad alabo al Señor porque ustedes pertenecen a una generación que está bien formada en las cosas de Dios. Yo lo veo a ustedes como unos pastores, en nombre del Señor. Los veo muy, muy bien formados. Su liderazgo no fue en vano, ¿verdad? Aún está dando fruto todavía y va a seguir dando fruto. Y sé que donde quiera que ustedes estén, van a ser instrumentos en las manos de Dios. Me siento orgulloso de ustedes, honrado de haberles servido y seguir sirviendo, y de todos los que están por fuera, que sé que están siendo canal de bendición para sus iglesias y países. Por ejemplo, a veces he sabido de países donde me cuentan los hermanos que están bastante fríos en lo que es el evangelio. A veces me han mandado videos de la iglesia donde están 8 o 9 personas sentadas en el momento de la adoración. No hay alabanza, no hay adoración como tal. Y las personas sufren porque entonces recuerdan cuando estaban aquí en la casa, bueno, aquí somos muy gritones y levantamos las manos y lloramos. Y entonces en un sentido les hace falta eso, ese calor. Y yo digo, bueno, una cosa que yo veo, estos años han sido tan duros para Venezuela, porque han sido duros, 25 años ya de un estancamiento, un retroceso, una situación tan contradictoria, pero a la par yo he visto que hay un avivamiento en Venezuela, no solo en MCM, sino en todas las organizaciones cristianas, en todas las denominaciones. Si tú vas a Oriente, hay un avivamiento. Si nosotros vinimos de Cabima ahorita, ya hay un avivamiento tremendo. Aquí mismo en Palmarito hay un avivamiento. O sea, donde quiera que tú te metas en Venezuela ahorita hay un avivamiento. A veces las crisis hacen eso, hacen que la gente se haga más sensible a las cosas de Dios. Y a veces los países donde aparentemente no hay grandes crisis económicas, sociales, políticas, entonces se pierde esa sensibilidad por la búsqueda del Señor. Pero sí estamos creyendo que a partir del 2024, y esto yo creo que todos estamos claros, que esto se está cumpliendo en nuestras narices. Tinieblas está cubriendo la tierra, oscuridad a las naciones. Pero en ese mismo momento que el profeta dice que eso va a pasar, dice, mas sobre ti, es decir, sobre la iglesia, amanecerá el Señor, y sobre ustedes será vista su gloria. Y eso es lo que yo creo que a partir del 2024 vamos a ver. Un paralelismo tremendo. Por un lado, tinieblas cubriendo la tierra y oscuridad a las naciones, pero por otro lado, una iglesia que se levanta y que se convierte en la esperanza de las personas, en la esperanza de la familia, en la esperanza de las ciudades, en la esperanza de los pueblos. Yo los bendigo, los valoramos mucho aquí en la casa, los queremos, los respetamos y siempre vamos a estar en contacto para seguir nutriéndonos mutuamente y seguir creciendo. Amén. Así que voy a hacer una oración por ustedes y a la vez por todos los que están por fuera. Vamos a aprovechar antes de que termine este año, pues ya faltan unas horas para que termine. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta preciosa familia que tú acoyuntaste, Señor, a este cuerpo cuando apenas eran unos niños, unos adolescentes, unos jovencitos en este lugar. Los uniste en matrimonio, Señor, con propósito. Es un matrimonio con propósito, Señor, y los has llevado a varios países a vivir experiencias que los han hecho madurar, que los han hecho crecer y donde han sido útiles también a tu obra
y a las iglesias donde han estado. Gracias por sus vidas. Mira, cuando van a retornar el próximo año, en el momento que retornen, derrama tu gracia sobre ellos, derrama tu favor, Señor. Sigue bendiciendo sus vidas. Ábreles tu buen tesoro, el cielo, Señor, y derrama gracia y favor y plenitud en ellos. Y trae tu bendición, Señor, sobre todos mis hermanos que salieron de Venezuela, no solo de la iglesia MCM Madre, sino de cada una de las iglesias MCM Hijas también, de la Federación Emanuel y de cualquiera de las congregaciones de Venezuela, que fueron ganadas, que fueron consolidadas, que fueron discipuladas y ministradas por apóstoles, por profetas, por pastores, por hombres y mujeres que lo han dado todo por el reino de Dios. Y ojalá el 2024 sea un año donde muchos puedan retornar a su vínculo con las congregaciones, así como el hijo pródigo que se fue y por un tiempo vivió, Señor, apartado de la casa, pero un día se levantó y retornó. Ojalá el año que viene muchos retornen a sus coberturas, muchos retornen a sus vínculos con las iglesias y muchos retornen a su llamado, Señor, porque tú estás por venir pronto y tu misma palabra dice: bienaventurado el que cuando yo venga lo halle haciendo así, haciendo tu obra, haciendo el trabajo. Despierta a los hombres de guerra, despierta a las mujeres de guerra, despierta a los hombres y las mujeres en todas las naciones, Señor, y permite que a partir del 2024 todos estemos despiertos con nuestras lámparas arregladas, con aceite en nuestras lámparas, multiplicando los dones, talentos y habilidades que tú nos has dado y cumpliendo la misión integral de la iglesia en donde quiera que estemos. Y a ti daremos, Señor, toda la gloria y toda la honra y todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos, pues bendiciones para todos y hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones. Esto fue La Paradoja de un Viajero por Keyson Carrillo.